Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Me emociona ver que el Señor une en el espíritu la alabanza, el mensaje, los himnos, aún los coros de los niños, todo entrelazado para precisamente poder traer el mensaje. Hoy estábamos poniendo a Cristo delante de toda circunstancia, la persona de Cristo, Cristo, la verdad. Y el mensaje va un poco por ahí también, porque una de las advertencias que quiero traer y traer a mi vida para este 2021 es que tengamos cuidado con la hipocresía, con la hipocresía que hace que seamos portadores de mentiras disfrazadas de verdad. Cuando vemos todas las cosas que han estado pasando en este último tiempo, en nivel social y político y demás, digo, wow, Señor, cuánta hipocresía. Pero también pienso que mucha de la hipocresía también está dentro del cuerpo de Cristo, a veces entre nosotros mismos, llamando a las cosas con un nombre distinto, trayendo verdades a medias, que no son nada más que medias mentiras o mentiras completas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 1, dice el Señor Jesús: mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas con otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Y fíjense lo que les dijo a los discípulos. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, y explica, o sea, de la hipocresía. La levadura es lo que hace aumentar la masa. La levadura es lo que de repente se esparce rápidamente. Los fariseos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero estaban viviendo de una manera hipócrita y usaban como levadura la hipocresía. Decían que hacían una cosa, pero en realidad pensaban una cosa diferente. Y creo que la hipocresía es uno de los males que logró entrar al corazón del hombre. Satanás por ahí lo metió en algún resquicio abierto y la hipocresía hizo cuna en el corazón del hombre, de tal manera que algunos se comportan hipócritamente, pero piensan que tienen un actuar correcto y que lo que están haciendo es permitido por Dios. Y en realidad lo que están siendo son grandes actores como eran los hipócritas, los protagonistas de ese teatro griego, usando diferentes máscaras para acomodarse al medio en que se mueve, y una máscara que le permite estar de acuerdo con lo que a él le interesa. Y fingen ser lo que no son para estar de acuerdo con el mundo o con la sociedad, pero dejan el valor central, la verdad. Y la verdad no es una situación, la verdad es una persona, es Cristo. Y este comportamiento hipócrita es claramente y severamente censurado por Jesús, y por eso Él nos invita a que evitemos ser hipócritas. La costumbre de ponernos una máscara. ¿eh? Aún, fíjense, le pasaba a personas fuertes en el espíritu, porque si vemos lo que pasó con Pedro y Bernabé, cuando Pablo los amonesta, es que de alguna manera, dice Gálatas 2, 12 al 13, dice, primero comían con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Parte de Santiago es que Santiago es, como Mateo y como el autor de Hebreos, por supuesto, se dirigía y ministraba al pueblo judío. Entonces, cuando dice hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago, es de los judíos. Y entonces comenzó a separarse. Pedro por ahí se sintió mal de que Santiago lo viera compartir con los que eran no judíos y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Ojo con el fanatismo, porque el fanatismo, no el radicalismo, el fanatismo, de alguna manera nos hace ser
hipócritas. Y entonces dice, y los otros creyentes judíos también entonces consintieron con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ello. Fíjense cómo la levadura actúa. Uno desencadenando y empezó a traer a otro. Ahora, si somos conscientes de ese acto nocivo, podemos ir a Jesús y pedirle las herramientas para no caer en eso. Cuando nos veamos tentados a quedar bien con todo el mundo, que el Señor nos dé la salida. Tengamos cuidado porque Satanás sutilmente presenta una mentira muchas veces como una verdad y arrastra a la gente a actuar de una manera distinta a lo que verdaderamente es la gente. Y con el convencimiento de que estamos en armonía con Dios, tratamos de congraciarnos con la gente para evitar el disgusto o para evitar las diferencias que podría traer la sinceridad. Pero en realidad, cuando nuestro valor está puesto en juego por lo que la mayoría dice, tenemos que aferrarnos al valor, no a lo que dice la mayoría, y pedirle a Dios una salida para que con gracia también nos dejen expresar a nosotros lo que esperamos. Porque es mejor estar siempre de acuerdo con Dios, con la palabra, y no con la gente, porque a la larga va a ser la voluntad divina la que prevalezca ante todo. Pablo se lo dice a Timoteo varias veces. En 1 de Timoteo 19 le dice, ojo, con los que afectaron tanto la conciencia que ahora están trayendo enseñanzas que van en contra de la palabra. Y lo repite, si ustedes leen 1 de Timoteo 4, 2, 1 y 2, también lo dice. La conciencia, hermanos nuestros, hermanos míos, la conciencia es ese freno que nosotros tenemos que puede mostrarnos nuestra hipocresía antes de que las personas puedan percibirla, porque las personas van a percibir más tarde que más temprano que somos unos hipócritas. Si decimos creer en una cosa, pero vivimos de una manera diferente, la gente se va a dar cuenta. Cuando se hace caso omiso a la conciencia, cuando vamos cauterizando la conciencia, cuando vamos dejando que el callo entorpezca ese freno que se llama conciencia, entonces podemos caer más en mostrar lo que no es, en no hacer caso al Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones, sino en hacer lo que a la mayoría le conviene. Dios nos dio un sentido interno de lo que es bueno y lo que es malo, y eso se llama conciencia, y hay que usarlo junto con la guía del Espíritu Santo cuando tomamos decisiones. Pero esa conciencia que sirve como sistema de alarma interviene cuando tomamos, digamos, o estamos por tomar una decisión equivocada. Esa conciencia también puede encallecerse. Y entonces la protección que ofrece la conciencia ya empieza a decaer y todo el sistema, nuestra sensibilidad del sistema empieza a alterarse. Ojo con eso, porque como dijo Eduardo al comenzar, es un proceso, es algo que no comienza de la noche a la mañana y pasó. Si esta es la situación que ves que te estás enfriando, que ves que estás perdiendo esos sistemas de alerta, que ya no te llama la atención la contradicción que hay entre las cosas que se ven en la sociedad y lo que la palabra enseña, entonces arrodillámonos delante del Señor, arrepintámonos delante del Señor y digámosle, Señor, quiero sumergirme en tu palabra, en oración, para tratar de entender el sentido tuyo de amor, pero también tu sentido de justicia, entendiendo que lo que vos estás diciendo, Señor, es verdad, porque Cristo es verdad y Él se encarnó en la verdad para venir a mostrarnos la verdad. Por eso sirve el cuerpo de Dios, porque el cuerpo de Cristo, el rendirnos cuenta unos a otros, el congregarnos unos con otros, van haciendo que nuestra conciencia se vaya reactivando, por escuchando a otros, hablando con otros.
pensemos en este año si siguen funcionando bien nuestras señales internas o si se apagaron. Y si se apagaron, si se durmieron, despertémosla. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez que tenemos un enemigo que desea alejarnos de una vida íntegra y llevarnos a la destrucción. Pero Dios usa la conciencia y nuestra conciencia limpia para guiarnos, para protegernos, para conducirnos a su luz y a su paz. La verdad nunca cambia. La verdad es Jesús. Por eso en Dios está la verdad. Juan 5, 39 y 40 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas haya la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Fíjense, la palabra de Dios los estaba llevando a esa voz de verdad, a Jesucristo. Otro pasaje, Juan 18, 37. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que yo soy rey?, le dice Jesús. Para esto yo nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y vuelvo a tomar esto con la reflexión de la palabra de Eduardo de hoy. Es una hipocresía escuchar la voz de Dios y no obedecerla. Dios se hace escuchar para que le obedezcamos. Pero ¿sabes por qué se hace escuchar Dios? Por amor. Por amor, Dios se revela plenamente en Jesús como verdad, y esto que descubrimos en la palabra es un tesoro que muchísimos buscan pero que todavía no encontraron. Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios es un tesoro. Oírla a través de la palabra escrita, oírla a través de la palabra proclamada, oírla a través del Espíritu Santo, oírla a través de la conciencia. Pero escúchenme, qué tesoro desperdiciado es oír la palabra y hacer caso omiso, no obedecer. No obedecer la palabra es no estar de parte de la verdad. Ese es de parte de la mayoría. Y la palabra es Jesús. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por mí. La razón de tantas divisiones entre los hombres es precisamente porque cada uno se cree dueño de la verdad. Cada uno se autodenomina poseedor de la verdad o cree que es lo que piensa que es. Pero resulta que eso no existe. Porque la verdad verdadera, perdón la redundancia, es una sola. Y es Jesús. Aquí no encontramos en este pasaje que yo soy una verdad, otra verdad. Él es la verdad. Denotando, si creemos la Biblia para las promesas, tenemos que creer que hay una sola verdad también, y entonces, cuando leemos que el Señor nos dice que los que estamos de parte de la verdad, escuchen, los que estamos de parte de la verdad, escuchamos la voz, tenemos que tomar en cuenta y revisar nuestra vida para ver si estamos viviendo en verdad o estamos viviendo en mentira. Si estamos viviendo en mentira, pensando que estamos viviendo en verdad, no hacemos otra cosa que vivir en hipocresía y desobedecer a nuestro Creador, a nuestro Dios y a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana, en esta semana y en este año 2021.
Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.